Shalom. Soy el oficial Israías y a mi derecha, Soldado Marcos. hoy en día vamos a presentarles el tema del bautismo. Ese tema es muy popular entre el pueblo, entre la gente, porque la gente está confundida, que creen que el que vayan a un templo o con un sacerdote o una religión donde te pongan agua, ya quedas libre del pecado. Eso no es cierto, en la Escritura no existe eso. Hoy lo vamos a explicar con las Escrituras de cómo es que el pecado se quita. Vamos a empezar con Juan 8:32. San Juan, capítulo 8, versículo 32. Y conoceráis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando ahí? De que el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, son los llamados latinos, negros americanos y nativos. Ese es el único pueblo de Dios. Esa es la verdad de la que vamos a hablar con las Escrituras. Porque la Escritura es la que no va a echar mentiras como en las religiones o en los pastores, los dirigentes. Ellos dicen mentiras porque lo único que ellos buscan es el lucro, el beneficio económico. Bueno, vamos a ir a Mateo 3:4. Vamos a explicar cómo es que Juan bautizaba. Lee. San Mateo 3, versículo 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía en Jerusalén, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia de alrededor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Echándole agua a la gente, Confesando sus pecados. inundándolos en el río, Confesando sus pecados. confesando los pecados, dice la Escritura. Dice, y los llevaba a bautizar en el Jordán, confesando sus pecados. Era la forma en que Juan bautizaba a la gente. Tenían que confesar el pecado que estaban haciendo. Y para poder confesar el pecado, ¿qué tienen que saber primero? Vamos a ir a primera de Juan 3:4. Primera carta de Juan 3:4, versículo 4. Primera de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Dice la Escritura, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Si tú no sabes la ley, no puedes saber que estás cometiendo pecado. Hasta que conoces la ley, vas a empezar a dejar de ser el pecado, porque la ley te va a ir diciendo qué es lo malo que estás haciendo. El pecado, la gente que está haciendo hoy en día en inundarse en agua, o yendo a las iglesias, a las iglesias cristianas, las iglesias católicas, a que le echen agua al niño recién nacido. Ahí la Escritura dice que tienes que confesar el pecado. Como un niño pequeño, recién nacido, que vaya a una iglesia cristiana, a una iglesia católica, a bautizarse de meses de nacido, y que le echen agua en su cabeza, ¿cómo va a dejar de hacer lo malo, dejar de hacer el pecado el niño de meses de edad? No coincide eso con la Escritura. Lee otra vez. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Supuestamente cuando en las iglesias le echan el agua al niño en su cabeza, le están quitando el pecado. ¿De qué pecado? Si el niño apenas tiene 3-4 meses, él no sabe nada de la ley en ese tiempo. Tiene que crecer y conocer la ley para saber lo del pecado. O sea que eso es mentira lo que están haciendo en las iglesias. Las iglesias cristianas, las iglesias católicas están haciéndole mentiras a la gente. A los llamados latinos, negros americanos y nativos, que es el único pueblo de Dios, les están echando mentiras de qué es el verdadero bautismo. El verdadero bautismo es confesando los pecados y arrepintiéndose de lo malo que están haciendo. Eso es. Si no conoces la ley, porque en las iglesias cristianas no te están inculcando, no te están enseñando, no te están exigiendo aprender la ley. No te enseñan nada de la ley, no te enseñan nada de la Biblia.
Ellos inventan cosas y le llaman bautismo. No es cierto nada de eso. Hoy le vamos a enseñar lo que es realmente el bautismo. Vamos a ir a Romanos 7:7. Vamos a enseñar lo que es verdaderamente el bautismo con las escrituras, no con mentiras. Lee. Romanos 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ahí dice la escritura, si yo no conociera la ley, ¿cómo voy a conocer que estoy cometiendo pecado? O sea que tenemos que enseñar a nuestra gente la ley, cómo seguir la ley. Como decirle a alguien, hey, estás comiendo puerco, estás infringiendo la ley, estás quebrantando la ley, el comer puerco, el comer camarón, en que la mujer use pantalón. Eso es quebrantar la ley. Y tenemos que enseñar qué es la ley, para que sepa la gente, nuestra gente, qué es lo malo que están haciendo y que empiecen a dejar de hacer lo malo. Vamos a ir a Proverbios 28:13. La gente por ignorancia va a las iglesias, va a las falsas congregaciones y los inundan en agua, y va un homosexual y lo inundan en agua y sale homosexual. No cambia nada el que lo inunden en agua. Va una mujer lesbiana, se inunda en agua o le ponen agua, sale mujer lesbiana. Sale igual porque no hay cambio, no hay verdad en eso. Lee. Proverbios 28, versículo 13. Y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo único que Dios acepta es que te arrepientas del pecado. Y para poder arrepentirte del pecado tienes que conocer la ley. Lo que estamos haciendo hoy en día es quitando la venda de nuestra gente de lo que es el verdadero bautizo. El verdadero bautizo es dejar de hacer lo malo, dejar de hacer el pecado. Ahí dice, lee otra vez. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesar los pecados para que Dios empiece a vernos nuestras obras, y que empiece a ver nuestros hechos. El dejar de hacer lo malo es cuando Dios empieza a mirarnos. Porque mientras estemos en pecado, Dios no quiere vernos, no quiere hacer caso de nosotros, porque estamos todavía haciendo lo malo. Tenemos que empezar a hacer lo bueno, empezar a estudiar. Hay que hacer notas. Es muy importante hacer notas. Hay que agarrar nuestra Biblia, un cuaderno y un lápiz, escribir las escrituras. Es muy importante hacer notas. Vamos a ir a Juan 3:30. Todo lo que estamos enseñando hoy en día es para que nuestra gente aprenda. Y los que están viendo este video, hay que hacer notas, escribir todo lo que estamos enseñando, para que lo verifiques y que sea algo verdadero que está en la Biblia. Porque todo lo que estamos enseñando está en las escrituras. Nada es que yo creo o que él cree, ni que el otro hermano cree. No, todo está en la escritura, todo está en la Biblia. Todo lo que vamos a enseñar está en las escrituras. Lee. San Juan 3, versículo 30. Es necesario que él crezca, pero que yo menjue. Dice la escritura, está hablando Juan el Bautista y dice, es necesario que yo baje, dice, para que el que viene, dice, está hablando de Cristo, que el que venga, él se quede a cargo. Ahí en ese momento Cristo se quedó a cargo de todo ahí. Y Juan bajó. O sea que en muchas congregaciones, muchas religiones, todavía hacen lo que hacía Juan en el río, nada más esa parte, pero no hacían la parte donde dice que la gente confesaba sus pecados. O sea que en esa parte de la escritura, Cristo quedó a cargo ahí de todo. O sea que lo que hizo Juan ya era simbólico. Lo del agua significa cambio. Volver a nacer, hombre nuevo, significa el agua. Vamos a ir a Juan 4,
1 hasta el 2. San Juan, capítulo 4, versículo 1. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ahí está hablando muy claro la escritura. Dice, Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dice. Jesucristo no bautizaba. Él ahí, en la escritura está muy claro ahí que él no bautizaba, que eran sus discípulos los que bautizaban. Continúa. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Ok, ahora vamos a Juan 15:3. Las religiones, las congregaciones falsas, lo que inculcan hoy en día a la gente son puras doctrinas que no están en la escritura. Es para desviar a la gente de Dios, de lo que es la verdad, de lo que es seguir la ley. Con la escritura vamos a explicar exactamente lo que es el bautismo. Con la escritura vamos a esclarecer las mentiras que están echando los pastores, los líderes falsos hoy en día. Lee. San Juan 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dice, vosotros estáis limpios por la palabra, dice. La palabra es la que limpia, la ley es la que limpia. Dios nos dejó un libro para que guiáramos nuestras vidas, para que siguiéramos lo que está escrito aquí y no hacerle caso al hombre. La palabra es lo único que puede cambiar. La ley, los mandamientos, llevar los mandamientos conforme a las escrituras, eso es lo que puede cambiar a un hombre, lo que puede cambiar a una hermana. Eso es lo único. Seguir los mandamientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es como puede cambiar a una persona, un hermano o una hermana. Y es todo. Vamos a ir a Efesios 5:26 para explicar lo que es el cambio por la palabra. Efesios 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Eso es lo que significa. Dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que limpia. Porque el agua, lo único que limpia es la piel. El agua no limpia la mente. No entra a la mente y te limpia como lo dicen en las iglesias cristianas, que cuando los inundan en el agua, en la pila, ya salen limpios. No es cierto, lo que limpia nomás es por fuera. El agua limpia la piel por fuera nomás, no limpia el pecado, no limpia nada. Todos los que van a las congregaciones falsas, a las religiones falsas, entran a los templos y salen igual de pecadores. No hay ni un cambio en ellos. Leo otra vez. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Lo único que limpia a la persona es seguir la ley, seguir las escrituras. Es lo único que limpia a las personas. Vamos a ir a 1 Corintios 10:2. 1 Corintios 10:2. La ley es lo único que puede cambiarnos. La ley en el nombre de Cristo es lo único que puede cambiar a las personas. Porque si no conoces la ley, no puedes arrepentirte del pecado. Y lo que inculcan las falsas religiones no enseñan al pueblo a estudiar las leyes. Ellos nomás inventan doctrinas falsas y la gente las sigue. Porque no enseñan cómo llevar los mandamientos. La gente no sabe cómo dejar el pecado. No saben que el comer puerco, no saben cómo llevar el sábado, que es el día del festejo de Dios. El día séptimo es el día de reposo de Dios y del pueblo de Dios. Es el día que Dios... Y la gente no sabe porque no estudia las escrituras, creen en sus líderes, creen en sus dirigentes. Lee. El 2. Primera de Corintios 10, versículo 2. Y todos de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo que Moisés estaba haciendo ahí era entregándole las escrituras al pueblo.
Eso es lo que está diciendo la escritura ahí, que Moisés nunca inundaba a la gente en el río, nunca. Lo que Moisés hizo era darle las escrituras a la gente para que siguieran los mandamientos. Eso era como Moisés bautizaba a la gente, dándole los mandamientos. No los llevaba al río y los inundaba y ya salían limpios. No es cierto, es mentira eso. Vamos a ir a 1 de Pedro 3:21. 1 de Pedro 3:21. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Lee otra vez el principio. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia. Dice, es como si dijeras que te vas a bañar con jabón y agua y me voy a quitar el pecado. No es cierto, lo que te va a quitar es la mugre, lo que te va a quitar es lo sucio de la piel. Eso es lo que está diciendo ahí, que con bañarte no te va a quitar el pecado. Tienes que empezar a seguir los mandamientos, empezar a conocer la ley, para empezar a dejar de hacer lo malo. Lee. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Eso es lo que está diciendo ahí la escritura, que tenemos que seguir los mandamientos que Dios ordena en la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a ir a Jeremías 2:22. Jeremías 2:22. Jeremías, capítulo 2, versículo 22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Dios el Señor. Así lo que dijo Pedro lo dice Jeremías. Lo mismo, dice, aunque te laves y te talles con estropajo, la piel no se te va a quitar el pecado si no sigues los mandamientos. Nunca se te va a quitar el pecado. Que te bañes y te inundes y te meta el pastor en el agua y te saque, vas a salir igual de pecador. Nunca se te va a quitar el pecado. Tenemos que seguir los mandamientos. Eso es lo único que puede quitar el pecado. Vamos a ir a Isaías 1:16. Vamos a explicar cómo tenemos que dejar de hacer las obras malas, que es siguiendo los mandamientos. Eso es como debemos de dejar de hacer las obras malas. Sabemos los mandamientos, dejamos de comer las cosas inmundas. Sabemos la ley, la mujer deja de usar pantalón. El pueblo tiene que empezar a estudiar las escrituras para empezar a entender lo que es la verdad. El pueblo de Dios es el único que tiene posibilidades de tener la salvación, llevando los mandamientos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a seguir los mandamientos. Tenemos una misión de enseñar a nuestra gente, los llamados latinos, negros, americanos y nativos. Tenemos que inculcar el llevar los mandamientos como la escritura dice. Lee. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Eso es dejar de hacer lo malo. Empezar a seguir los mandamientos. Está la gente equivocada hoy en día. Piensan que yendo a un templo y echándole agua en la cabeza, ya salen limpios. No es cierto, la gente se está dejando llevar por mentiras de las falsas religiones. Eso es todo lo que dicen las religiones, es mentira, porque las religiones la inventó el que nos tuvo en cautividad. Casi ya 400 años, los españoles trajeron las religiones a estas tierras, los ingleses, los mismos que inventaron las religiones, son los mismos que nos metieron en cautividad. Y hoy en día son las mismas religiones que trajeron ellos. Y la gente sigue metida en esas mentiras. Vamos a irnos a Romanos, última escritura, Romanos 12:2.
Romanos 12, versículo 2. No os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice la Escritura que tenemos que renovarnos con el entendimiento. Conforme vayamos aprendiendo Escrituras, conforme vayamos aprendiendo las leyes, los mandamientos, vamos a ir cambiando, vamos a ir dejando lo que habíamos aprendido, lo que nos habían enseñado nuestros antepasados. Conforme vayamos enseñándonos cómo llevar los mandamientos y ir dejando todos los pecados, es como vamos a cambiar, va a cambiar el pueblo de Dios. El llevar los mandamientos, ese es el bautizo verdadero. Arrepentirse de los pecados, ese es el bautizo verdadero. Lleva tiempo, pero es la verdad. El bautizo verdadero es empezar a seguir los mandamientos, arrepentirse de los pecados que nuestros antepasados nos inculcaron. Todo lo que aprendimos fuera de las Escrituras, todo eso, lo que enseñaron nuestros antepasados es mentira. Todo es mentira. Todo lo que empezamos a enseñarnos con la Biblia, eso es lo que es la verdad. Empezar a seguir los mandamientos. Ese es un bautizo verdadero. Shalom. Shalom. Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel of Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates from all our YouTube channels. Shalom.